Y hoy vamos a ver que lo que no está contra nosotros está a favor nuestro. Por lo cual voy a pedir a Sebastián si puede leer Marcos 9:38-50. De acuerdo. Entonces sería, a ver, 38. A ver, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda hablar mal de mí. Pues el que no está con nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O que a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le atara una piedra de molino al cuello y se la arrojara al mar. Si tu, man, si tu mano es ocasión de caer, córtala, porque es mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, bueno, así estaba, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie es ocasión de caer, córtalo, porque mejor es tener la vida, entrar en la vida cojo, que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo es ocasión de caer, ságalo, porque mejor es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Todos serán saldados con, no, todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, pero si con la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal con vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Perfecto. Ahora vamos a ver en esta situación, siguen los discípulos hablando con Jesús, y luego los discípulos vienen ante Jesús diciéndole, Maestro, todos felices, hemos visto gente que en tu nombre ha expulsado demonios, en tu nombre está haciendo grandes cosas, y le hemos dicho que nosotros somos los únicos que podemos hacerlo, se lo hemos impedido. Pero Jesús, lejos de agradarle eso, se incomoda. Y dice, no, no se lo impida, porque si lo están haciendo en mi nombre, si realmente se está efectuando la gloria de Dios, entonces ellos están de nuestro lado, no están en contra. ¿Por qué ocurrió esto? En la antigüedad y aún hoy en día, muchos grupos, denominaciones, se adjudican ser los únicos poseedores de la verdad. Se adjudican ser los únicos verdaderos seguidores de Cristo de una manera correcta o una manera que ellos consideran la indicada, sin entender que existen diferentes maneras de servir a Dios. Porque te doy un ejemplo. Josías, tú que estás allí, dime, ¿cuál es la manera correcta de orar? ¿En qué posición debes estar? Pues sentado y juntando las manos, de esta forma. Ya es una manera. ¿Existen otras maneras o es la única manera? Existen otras maneras, ¿Cómo cuál? A ver, otro. como orar sin poner la mano así. Claro. Perfecto, gracias. Sí, es cierto, existen muchas maneras. Puedes orar parado, sentado, recostado y de muchos otros modos. Pero existen siempre movimientos corrientes que te van a decir, no, solo es de esta manera. Y eso es algo que no es correcto. Existen muchas denominaciones de grupos que alaban y adoran a Dios a su modo. Y no necesariamente es algo malo. Hay gente que le gusta ser más ritualista, es decir, hacer un protocolo, algo más ceremonioso. Otros les gusta adorar gritando o en voz muy alta, otros en voz silenciosa. Algunos tienen una vestimenta específica porque dicen, si yo me visto así es para agradar a Dios. Otros tienen de otra vestimenta. Vas a ver pastores algunas veces con terno o pastores con un alba. Entonces existen diferentes denominaciones. Y si nosotros vemos a gente de otras denominaciones, no debemos pensar, ellos están equivocados. Al contrario,
Debemos alegrarnos porque hay otras maneras de servir a Dios y esas personas lo están efectuando. Y el Señor siempre nos va a invitar a convivir en armonía con ellos, ya que la misión de ellos es igual a la nuestra, de hablar o predicar o anunciar de las buenas nuevas de Cristo. Entonces ustedes como niños, conforme vayan creciendo, vayan desarrollándose, van a escuchar de estos casos, donde va a haber gente que va a decir, no, él es anglicano, no, él es católico romano, no, él es apostólico, él es pentecostés, él es luterano, él es calvinista, y muchas otras corrientes, como podemos ver aquí. Existen toda una serie de corrientes y ramificaciones desde la antigüedad, desde que Cristo llegó. Y todos ellos se siguen peleando muchas veces por quién tiene la razón, quién realmente coincidió con qué. Pero Jesús nunca les dijo, tú eres el escogido o tú no eres el escogido, sino al contrario, todos tienen que servir. Porque nos volvemos muchas veces en esta ocasión, donde todos dicen tener la razón, pero simplemente es algo de acuerdo a la perspectiva. Es algo que ustedes tienen que tener cuidado como niños. Si ven que en el futuro la gente discute de ello, déjenlos discutir a ellos. Ustedes solo preocúpense por servir a Cristo, seguir su camino y mantenerse en orden de acuerdo a lo que menciona la Biblia, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, podemos ver un gráfico de un mapa mundi. Buenas tardes, Yuleisi. Aquí podemos ver, por ejemplo, un mapa del mundo y podemos ver que diferentes denominaciones están en diferentes partes del mundo y está todo muy sectorizado. Y hay toda una ramificación muy amplia que aún no está graficada. ¿Por qué? Debemos recordar, para ello debemos recordar cuál es la perspectiva espiritual de Jesús. La perspectiva espiritual de Jesús sobre nosotros, sobre todo el ser humano, es que todos trabajemos en conjunto. Todos colaboremos con todos para hacer una sola red de apoyo para poder llegar a la salvación. Porque la pieza más importante y el centro de todo, la roca angular o la piedra angular, es Cristo. Sobre él se debe regir todo ello. Así que siempre que vean otras denominaciones, otros grupos, deben sí buscar apoyo. También vemos algo que Jesús menciona. Jesús le dice a sus discípulos, si tu mano te hace pecar, córtate. Muy directo, muy conciso. No les dice, ata tu mano, no les dice, ¿cómo se llama? Cero. Disculpa, ¿alguien habló? Bueno, no les dice otras cosas, le dice, córtalo, arráncalo. Puede ser eso muy cruel para muchos, pero tiene una importancia. El Señor no se refería a algo literal, porque imagínate, si tú dices, miento mucho tener que cortarte la lengua, golpeo mucho a alguien o hago muchas cosas incorrectas, tener que cortarte la pierna. Y veríamos aún hoy en día a mucha gente andando sin una pierna, sin un brazo, sin un ojo, porque se lo quitó voluntariamente. Y eso es lo que entendieron en su momento los discípulos, que tenían que cortarse literal. ¿Y por qué cortarse? Porque es tomar una decisión muy fuerte. Es tener que quitárselo de raíz para ya no tener que hacerlo. Porque hay muchas acciones que tomamos, muchas decisiones que tomamos que nos desvían. Y el Señor te dice, déjalo de lado, arráncalo de ti y sigue el camino correcto. Se refería a un aspecto espiritual. Muchas veces puede ser el orgullo, muchas veces pueden ser las peleas entre hermanos, entre amigos, algún videojuego o programa de televisión que te haga cambiar de actitud. El Señor te dice, déjalo, córtatelo y continúa tu camino. Puede ser algo muy difícil porque se ha generado hábitos, sí, pero es algo que el Señor te está pidiendo y nos pide a nosotros. Y luego menciona que somos la sal del mundo. Sebastián, ¿por qué la sal? ¿Qué importancia crees que tenga la sal? No sé exactamente, o sea, no puedo entender prácticamente por qué la sal y no otro, por ejemplo, otro condimento, pero no estoy seguro porque ¿Has probado una comida sin sal? Arroz sin sal, un guiso sin sal. no, nunca. ¿Quién más está ahí? Yuleisi, ¿tú por qué crees que el Señor dice la sal del mundo? ¿Por qué la sal?
Yo creo que somos la sal del mundo porque todos como que a veces cometemos pecados y somos un poco amargos y amargamos un poquito a Dios. Amargamos cuando hacemos no amargamos, sino a veces como le hacemos sentir menos a Dios o nos burlamos en algunas ocasiones cuando estamos enojadas y cosas así. Antonella, ¿estás allí? ¿Nos escuchas? ¿No? Hermano, ¿yo? Sí. Sí, estoy aquí. ¿Por qué crees que Jesús menciona la sal? Y como decía Sebastián, y no otro condimento. Porque somos porque somos algo importante, Algo creación de importante. Dios. ¿La sal es importante? Yo creo que sal por nuestros descendientes también puede ser. Podría ser. Y sus ideas no están muy erradas. Esto es un poco más, ¿cómo decirlo?, de acuerdo al tiempo. Actualmente existen otras especias y tú podrías decir, o un cocinero de gran renombre podría decir, la sal no es tan importante. Hay otros ingredientes que podemos hacer, hay gente que come comidas bajas en sal por temas de salud o por temas de gusto. Pero en su momento, en la antigüedad, la sal era muy, muy preciada. E inclusive se dice que el término salario viene, el salario, lo que te pagan por trabajar, venía del nombre de sal, porque antes pagaban a la persona con sal. Pues Sebastián, vas, trabajas, haces todo y te dicen, toma Sebastián, acá tienes tu kilo de sal por todo lo que has hecho. ¿Cómo te sentirías, Sebastián? Te entrego, toma un kilo de sal por todo lo que has hecho. Muchas gracias. Pues, si es que fuera, ahora mismo, voy a calificarlo si es que fuera ahora como niño y luego como adulto. Pues si es que me lo dijeran por eso, pues yo me pondría feliz porque actualmente, o sea, me gusta la sal, me gusta mucho. Pero siendo adulto, no me pondría tan feliz porque, o sea, que digamos, sé que es un condimento especial, pero, o sea, también por trabajar duro se merece tipo, más un tipo recompensa, o sea, que como dice tipo el dicho, el trabajo duro produce sus frutos, o sea, y no fuera exactamente lo que estaría esperando. Sí, es cierto, actualmente si uno lo ve, dice, podría o no tener valor. El señor Cuat dice, la sal es porque uno usa la sal para condimentar alimentos, para preservarlo. Por ejemplo, se usa la sal para preservar carnes, pescado, pollo, res. Se usa la sal en casi todos los platillos que existen para darle un mejor sabor. Entonces, el Señor lo que dice es, ustedes, como servidores, como hijos de Dios, son como esa sal del mundo. Su función principal es esa, es ayudar a esa comunidad, a esa gente que se ha desviado el camino de Cristo y que su vida ya puede no tener ningún sentido, ningún gusto, ninguna sazón. Ustedes, con sus acciones, con hablarles de Cristo, van a poder ayudar que esa vida vuelva a recuperar sabor, vuelva a recuperar vida. Porque inclusive va a tener un valor mayor. Y la sal muchas veces lo despreciamos, no le tomamos mucha importancia. E igual muchas veces a Cristo o a las figuras de Cristo, el mundo no le toma importancia. Lo toma como algo ya establecido y lo ignora. Pero es algo muy importante. Por eso es que Jesús dice, ustedes son como la sal del mundo. Pero también menciona algo. Tengan cuidado que esa sal no pierda su sabor. Porque si la sal pierde su sabor, si un hijo de Dios deja su camino correcto y se va al pecado, la sal ya no sirve. Si la sal, por ejemplo, si la sal se humedece, pierde sabor y ya no tiene buen sabor y ya no le puedes echar a las comidas o los alimentos para mantener un buen sabor. Tienes que tener cuidado. Así como la sal se cuida, se preserva de una manera correcta, nosotros también debemos cuidarnos y preservarnos, evitar que el mundo nos contamine en exceso.
Pero nos vamos a contaminar, sí, porque vamos a interactuar con el mundo. Para ello debemos nosotros buscar mantenernos en pureza. Sí, no hay problema, Antonella. Igual, gracias por haber venido. Esperemos puedas ver la repetición y leer el resumen. Muchas Sí, gracias. hermano. Gracias. Ya. Entonces, por eso es que Jesús menciona la sal y lo va a repetir varias veces. En la Biblia van a ver constantemente que se menciona la sal. Pero es importante entender eso. ¿Por qué nos menciona la sal? Porque la sal tiene esas propiedades y así como la sal puede beneficiar, si la sal no es cuidada, puede quedar inútil. Si nosotros decimos a otros, ama a Cristo, obedécelo, respeta, y nosotros no lo hacemos, no lo demostramos, vamos a ser como esa sal insípida, porque la otra persona va a decir, me dicen que haga esto, pero no me lo demuestran, y se desvía. Por eso es algo importante que ustedes deben mantenerse. Y aún como niños ustedes pueden pensar, bueno, es algo relativamente sencillo, pero lo importante es que ustedes se mantengan así para cuando crezcan ya se les pueda hacer un hábito correcto y puedan entender. Así que ya saben, para los que han venido un poco más tarde, primero, Jesús menciona que va a haber muchos servidores de Él y servidores de Él, de diferentes denominaciones o diferentes características. No debemos tomar el mismo ejemplo de los discípulos, de discriminar y decir, tú no tienes la razón, yo sí tengo la razón. Tú eres católico, yo soy anglicano, tú eres evangélico, yo soy pentecostal y solo yo puedo tener la razón sobre Cristo. No. La perspectiva de todo esto debe ser la perspectiva espiritual de Jesús. De todos formar parte de un mismo rompecabezas, todos tener una pieza fundamental y esa pieza fundamental debe ser Cristo. En nuestra vida lo más importante debe ser Cristo y debemos ser como una red de apoyo para aquellos inconversos, para aquella gente que necesita ese apoyo. Y para ello necesitamos todos entender que somos hermanos, entender que somos seguidores de Cristo y que somos uno mismo. Y también que cuando Jesús menciona que, que se deben cortar el brazo, cortarse la pierna, sacarse un ojo, no se refiere a que literalmente debas quitártelo y andar de ese modo, sino se refiere a quitarte aquello que te desvía de su camino y que para uno es tan importante como una parte de su cuerpo. Por ejemplo, el orgullo para mucha gente es algo tan importante que dice, no, me niego a dejar el orgullo. Es tan importante como su brazo, es tan importante como su pierna, es tan importante como su ojo. Pero el Señor te dice, déjalo, sácalo y sigue el camino, porque eso te puede desviar hacia el pecado y terminar tú en el infierno que se menciona en la Biblia. Mejor déjalo, sigue el camino correcto y llega a la salvación. ¿Es algo difícil? Sí es algo difícil porque humanamente nos apegamos a él. Por eso necesitamos de Cristo para poder liberarnos y poder continuar. Y ahora recordando que estamos en el mes de la Biblia, que debemos leer y aprender de su palabra, recordar que leer y aprender de la Biblia nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Nos va a ayudar a entender un poco más de la mentalidad de Cristo, que es lo que nos quería decir. Nos va a entender muchas cosas que desconocemos sobre el mundo y nos va a ayudar en muchas situaciones críticas en las cuales lo necesitemos. Por lo cual, cuando queremos hacer uso correcto de la Biblia, bueno, existen otros usos también, otras mecánicas, en este es uno más sencillo, es primero leer la Biblia, abres en el índice, buscas el pasaje, abres el pasaje en la página correcta y luego lo lees. Luego meditas sobre lo leído, te preguntas, ¿qué es lo que Cristo quiso decirme? ¿Y en qué casos debo yo aplicarlo en mi vida diaria? Y luego repetir esos 3 pasos. Por lo cual voy a pedir que puedan abrir sus Biblias en Juan 3:16. Puede ser tanto su Biblia física como la Biblia virtual, buscarlo en internet. Si alguno lo encuentra, por favor, prenda su micrófono y léalo. Hermanito, también podría ser San Juan.
Sí. Está en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto libro. Algunos dicen Epístola de San Juan, el Evangelio según San Juan, o solo Juan. Capítulo 3, Juan versículo 10. 3:16, ¿no? Sí, si lo has encontrado, Lo léelo, estoy buscando, lo estoy buscando. problema. Y si lo buscas en internet, aparte del versículo, pon NVI, Nueva Versión Internacional, para que los términos que aparezcan puedan ser más entendibles a su edad. Muchas veces les va a aparecer la versión Reina y Valera de 1960 y puede tener algunos términos un poco complejos para algunos. Si alguno lo encuentra, por favor, léalo. Juan 3:16. Ah, ya lo encontré, hermano. Por favor. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna? Lo leíste en modo de pregunta, pero no es una modo de pregunta. Pues sí está bien. Ya. Ahora que has leído de Sebastián, ¿qué crees que está queriendo decir Dios, la Biblia, en este momento, cuando lees esto? ¿Cuál es el mensaje escondido allí? Mm, que Dios amaba tanto al mundo, a sus creaciones, que incluso mandó a su único hijo para que tengamos una forma de salvación. Sí, está bien. ¿Y en qué situaciones es importante que recuerdes eso, Sebastián? ¿Dónde? ¿Cuándo? Mm, ¿Qué tendría que estar ocurriendo para que tú necesites recordar, o la Biblia te necesite recordar? Mira, Dios amó tanto al mundo que ya envió a un hijo, a uno de sus hijos, a su único hijo. para predicar a las demás personas sobre la palabra de Dios podría ser una oportunidad. Pero también es una oportunidad para que tú puedas recordar que debes creer en Él para obtener la vida eterna. Hermanito, Dime, esta una Yules, pregunta es, porque de tal manera amó Dios ¿qué al es ese? mundo que ha dado su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que Él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Sí, Yules. Y dime, ¿cuál crees que es el mensaje de ese versículo que acabas de leer? ¿Qué crees que te estaba queriendo decir la Biblia con eso? ¿Qué te está haciendo recordar? ¿Quién más? Josías, ¿encontraste? ¿Buscaste? Sí, sí encontré. Por favor, léelo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Perfecto. ¿Cuál es el mensaje que te está queriendo decir la Biblia en esta ocasión, Josías? Que si tú crees en Dios y predicas su palabra, serás recompensado. ¿Y cuál es la recompensa? La vida eterna ¿La vida eterna con quién? con Dios. Perfecto. Sí, es algo muy importante. El Señor amó mucho al mundo, a pesar de que cometimos el pecado de la desobediencia y nos alejamos de Él. Y envió en ese entonces al único ser humano, bueno, en este caso Dios, que se hizo humano, sin pecado, aquel cordero sin mancha, a sacrificarse, para que todo aquel que en Él crea pueda obtener aquella salvación que el ser humano no había perdido. Y es algo importante que debemos recordar, para hacernos recordar que el Señor nos ama mucho
que ya Jesucristo hizo una acción de Yo amor muy grande. creo, hermanito, yo creo que Dios en ese mensaje nos quiso decir que como Dios ama al mundo, envió a su único hijo para que pueda salvarnos de todo pecado y que tengamos más vida eterna. Perfecto. Y es algo importante que ustedes tienen que recordar todo el tiempo. Es parte de las bases de la Biblia y de la fe. Ahora vamos a ver Salmos 23:1. Por favor, búsquenlo, Salmos 23:1. Y quien lo encuentre, prende su micrófono, por favor, y lo lee. El libro de los Salmos, capítulo 23, versículo 1. Si ya lo ha encontrado alguno, por favor, prende su micrófono y léalo. ¿Alguno ya lo ha encontrado? Yulaisi, Sebastián, Josías. Salmos 23, versículo 1. Es la leche que usas. ¿Ah? ¿Es la leche que usas para comer, hermanita? No. Salmos 23, versículo 1. Por eso, o sea, la leche que usas para comer, la lana que tomas para vestir y la bestia te mata, pero no pastoreas las ovejas, pondré un pastor sobre ellos, mi siervo David, que los pastoreará. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será el príncipe entre ellos.
¿Qué salmos estás leyendo, Sebastián? Aquí acabo de buscar el 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares del delicado pastor que hará descansar junto a aguas de reposo me pastorearé. Es ese, el Salmo 23. ¿Cuál han leído? Disculpe. Bueno, Yo busqué en internet porque no había mi Biblia y me salió en biblegatewhite.com. Ahí me salió Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a las aguas de reposo me hará pastorear. sí, es ese. No Yo sé también cuál les ha lo mandado hace un encontré. rato, pero dime, Yuleisi, ¿qué entendiste de lo que has leído? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo importante de allí? Que Jehová es mi pastor mío. ¿Y qué implica Y que que en Jehová sea tu lugares pastor? que nada me faltará, que estoy con él, que me hará descansar en lugares, en delicados pastos, junto a aguas me pastoreará. Y algo más importante, cuando uno dice Jehová es mi pastor, nosotros estamos tomando otro rol. A ver tú, Sebastián, ¿puedes leerlo? Es Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué entiendes Ese allí? está en desliza por abajo y ahí lo vas a encontrar en www.biblegatewhite.com. Sí, ya lo encontró. Pero dime, Sebastián, ¿qué entiendes allí? ¿Qué crees que signifique cuando uno dice Jehová es mi pastor? ¿Qué implicaría? Que él cree, tipo, en Dios, en Jehová, y que, o sea, deja que él lo guíe para cada una de las acciones que hace. O Luciana levantó la mano. Dinos, Luciana. Me pareció que levantó la mano. A ver, Sebastián. Sí, está es- preguntando, Luciana, si podría leer ella Oh, en el sí, chat. léelo. Recién me estaba apareciendo el mensaje. Sí, Luciana, léelo, por favor. Ok. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Perfecto. Yo te pregunto, Luciana, ¿qué implica que Jehová sea tu pastor? Que si estoy con él, nada me faltará. Si Jehová es el pastor, ¿tú qué vendrías a hacer, Luciana? A ver. ¿La que lo sigue? Vendríamos a ser las ovejas. Exacto. Cuando uno dice Jehová es mi pastor, está diciendo yo soy como una oveja, porque yo soy el que lo sigue a Jehová, a Jesús, a Dios, a Cristo. Tiene muchos nombres. ¿Y qué implica seguir a Cristo, Luciana? Tú que has dicho, es seguirlo. ¿Qué implica? Seguir su palabra. ¿Qué más? Orar. Perfecto. Implica todo eso. Entonces, cuando la Biblia te dice, o uno lee o asevera, Jehová es mi pastor, nada me faltará, no es solo decir, porque Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, sino hay una contraparte. Tú tienes que asumir tu papel de oveja, tienes que seguirlo como corresponde, obedecer sus mandamientos, seguir el estilo de vida que él recomienda, para que nada nos falte. Es algo que la Biblia te exige a ti o te hace recordar a ti. Tú no eres el pastor, tú no eres quien va a gobernar ni te vas a mandar en tu vida. Ya tienes tú un pastor, nosotros somos las ovejas que debemos seguirle. Nosotros, así como las ovejas siguen a todo lo que dice el pastor, a la voz de aquel pastor,
si nosotros seguimos a Cristo, seguimos lo que dice sus lineamientos de la Biblia, nada nos va a faltar. ¿Entienden ahí la idea? Es siempre entender algunos aspectos, porque en la antigüedad, cuando se referían a pastores, eran a pastores de ovejas. Y una oveja seguía todo lo que dice el pastor. Si el pastor los llama a comer, van y comen. Los llama a descansar, van y descansan. Los llama a caminar, van y caminan. De ese mismo modo, Jehová nos llama a nosotros a vivir una vida de rectitud, de amor al prójimo y de respeto hacia los demás. Y nosotros como ovejas debemos obedecerlo. Si lo obedecemos, nada nos va a faltar. Y aunque vayamos por algún lugar o tenemos que atravesar alguna situación difícil, algo muy problemático, como nosotros estamos sujetos a ese pastor, no vamos a tener que temer mal alguno. ¿Entendieron? Es algo muy importante que debemos comprender. Muchas veces decimos, sí, Jehová es mi pastor o el Señor es quien manda en mi vida, pero no asumimos que al decir eso estamos teniendo que asumir la responsabilidad que nosotros somos solo seguidores. Y recordar que en nuestro día a día debemos de leer la palabra, que es la carta de amor que Cristo la carta de amor de Dios hacia nosotros, orar también con él, porque es la manera de comunicarnos directamente, poder entender, poder hablarle, contarle nuestros problemas, nuestras situaciones, pedirle ayuda o darle gracias simplemente. También poder salir una Hermanito, alabanza. yo sí cumplí el reto del sábado pasado de dedicarle un tiempo a Dios. Yo le dedico todas las noches cantando canciones a Dios y a veces leyendo versículos de la Biblia. Perfecto, ahora vamos a hacer ese punto. Y también darle alguna alabanza. Sé que a ustedes niños les gusta cantar. Hay muchas canciones ahorita que están de moda y si les pusiera, sé que ahorita Sebastián, Josías, Luciana, se pondrían a bailar, Yuleisi, Nati, porque les gusta. Pero así como una canción que usted les pueda animar, les pueda dar ganas de bailar, de cantar, sin importar quién esté allí, sin importar los gallos que nos salgan, de ese mismo modo debemos buscar poder darle una alabanza a Dios, poder adorarlo y obedecerlo con nuestra voz. No todos son buenos cantantes, no todos pueden tener una buena afinidad, pero aún así se aprecia el intento, Dios lo va a escuchar. Les animo a que también lo puedan cantar cuando sea el momento, cuando ustedes escuchen, y así puedan seguir sirviendo a Dios. Y también escuchando la prédica o su palabra o el mensaje a través de otras personas. Recuerden, cuando se sientan cansados, fatigados, agotados o con problemas, váyanse a un lugar desértico, a un lugar privado y recárguense en Cristo, que es la única manera para que puedan fortalecerse. Ahora, por favor, busquen en sus Biblias Marcos 9:50 para leer el versículo a memorizar. Todos, por favor, busquen. Y si es en internet, no hay problema, busquen Marcos o San Marcos o el Evangelio según Marcos, capítulo 9, versículo 50. Y si lo encuentran, por favor, pongan su micrófono y léanlo. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Yo también voy a buscarlo. Encontré el capítulo. ¿Ya lo encontraron, hermano? Ya lo encontré, hermanito. Léelo, por favor. Buena es la sal, más ¿Qué es eso? si la sal se hace insípida, con las que la sazonaréis. Tened la sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Perfecto. Dinos, Luciana, ¿ya lo encontraste? Si es así, léelo, por favor. Sí. A ver, buena es la sal, más si la sal se hace insípida. ¿Con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros.
Perfecto. A ver, Yo Sebastián, también he Josías. encontrado. A ver. Léelo, por favor. Buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, con que la sazonaréis, tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Perfecto. Josías, ¿está allí? ¿Quién más? A ver, está acá. Josías, ¿está ahí para que pueda buscarlo? ¿O ya pasamos a lo siguiente? ¿Estás ahí, Josías? Ya hemos leído que la Biblia asevera, la sal es buena. Y efectivamente, la sal es buena. Pero si deja de ser salada, si se vuelve insípida, ya no es buena, porque ya deja de dar sabor. De igual modo, nosotros somos como aquella sal que imparte y comunica el mensaje de Cristo. Pero si nosotros dejamos a Cristo a un lado, dejamos esa sazón nuestra de por medio, nos volvemos insípidos. Y cuando queramos actuar o efectuar ciertas situaciones, no va a tener ese efecto. Por eso es importante que esa sal no falte en nosotros, ese sabor no falte en nosotros, que es Cristo. Y así podamos vivir en paz los unos con los otros. Es algo importante. Y en este caso, el tarea de reto a lograr, como cada semana, la tarea es separar un tiempo para dedicarle a Cristo. Sé que algunos de ustedes ya lo han comenzado a hacer, algunos tal vez no, o algunos aún les da un poco de dudas empezar. Los animo a empezar, puedan darle un momento, no necesariamente tiene que ser algo muy extenso, puede ser un momento breve, pero que sea sincero. Y así pueden ustedes evaluar si hay algún cambio, alguna mejora, o capaz puede haber algo peor, que ustedes decidan. Y lo siguiente es el reto que ustedes mediten en Cristo. Meditar en Cristo es un momento pensar en aquello que nos ha enviado, leer un momento de la palabra, buscar su mensaje y pensar qué Cristo nos ha querido decir, para que ustedes puedan notar aquellas situaciones o cosas que nos hacen desviar de nuestro camino. Por ejemplo, podría uno decir, en mi caso puede ser la lengua, miento mucho. En mi caso pueden ser las manos, suelo ser muy tosco o agresivo. En mi caso pueden ser los pies, los ojos, pero en el sentido más figurativo podría ser, en mi caso soy más ido a las peleas, más ido a los problemas, puede ser el orgullo, o algo mucho más sencillo que a usted les pueda ocurrir. Y una vez detectado cuál es ese aspecto que te desvía, pensar en cómo podría cortar esa parte de ti. Si Yuleisi dice, ya detecté que esto es algo que siempre me trae problemas, siempre me aleja de Cristo, que ella pueda pensar, puedo hacer esto para evitarlo, para librarme de él. Puede ser un poco difícil, sí, pero los animo a que lo intenten para que sí puedan ir